Hay casas donde nadie ha firmado un papel de divorcio, pero el matrimonio ya vive como si estuviera enterrado. Dos personas duermen bajo el mismo techo, comen en la misma mesa, saludan a los mismos hermanos en la iglesia, pero por dentro han levantado paredes tan altas que ya casi no se miran sin cansancio. Él llega del trabajo y se refugia en el teléfono. Ella responde con frases cortas, no porque no tenga nada que decir, sino porque hace años aprendió que hablar solo abre otra herida. Los hijos sienten la tensión aunque nadie la explique. La casa funciona pero no respira. Y en medio de esa realidad, nuestra generación ha aprendido a decir, si ya no eres feliz, vete. Si ya no sientes lo mismo, empieza de nuevo. Si esa relación te pesa, mereces otra vida. Suena compasivo, suena razonable, suena incluso liberador. Pero la pregunta que un cristiano no puede evitar es otra. ¿Qué dice Dios cuando el pacto matrimonial deja de sentirse cómodo? ¿Qué dice Cristo cuando el corazón busca una salida antes de buscar arrepentimiento? ¿Qué hace la palabra cuando nuestras emociones, nuestras heridas y nuestros argumentos parecen más fuertes que nuestros votos? Este tema no debe tratarse con ligereza. Hay personas que al escuchar la palabra divorcio no piensan en una doctrina, sino en una noche específica, un documento firmado, una maleta en la puerta, un niño llorando en silencio, una mesa donde alguien anunció que ya no quería seguir. Hay mujeres que cargan cicatrices de abandono. Hay hombres que viven con culpa por decisiones que no pueden deshacer. Hay hijos adultos que todavía sienten el eco de una separación que partió su historia en dos. Y hay matrimonios que hoy están sentados en una iglesia, pero en realidad están sobreviviendo con una mezcla de costumbre, orgullo y temor. Por eso no podemos hablar de esto como jueces fríos. Pero tampoco podemos callar como si la compasión cristiana consistiera en no tocar heridas. Una herida ignorada no es una herida sanada. Y una iglesia que evita todo texto doloroso termina privando a las almas de la única luz que puede guiarlas con verdad. En Marcos 10, los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta sobre el divorcio. Pero el Señor, con una sabiduría que desenmascara el corazón, no permite que el tema sea reducido a un trámite, a una cláusula, a una discusión legal. Ellos quieren saber hasta dónde puede llegar el hombre para romper el vínculo. Jesús quiere llevarlos mucho más atrás, al principio, al diseño de Dios, al momento en que el matrimonio no era un contrato de conveniencia, sino una unión establecida por el Creador. Esa diferencia es decisiva, porque el ser humano caído siempre quiere preguntar, ¿hasta dónde puedo llegar sin ser culpable? Pero la fe verdadera pregunta, ¿qué quiso Dios desde el principio? Una pregunta busca permisos mínimos. La otra busca la voluntad santa de Dios. Una pregunta intenta justificar una salida, la otra se somete al diseño del Creador. Los fariseos no vinieron con una inquietud pastoral. No estaban pensando en la mujer abandonada, ni en los hijos heridos, ni en la santidad del pacto, ni en la gloria de Dios reflejada en el matrimonio. Vinieron para poner a Jesús en una trampa. Y esto también revela algo de nosotros. Es posible usar temas bíblicos no para obedecer a Dios, sino para proteger nuestros intereses, confirmar nuestras posturas o evitar que la palabra nos examine. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? No preguntamos, Señor, ¿qué quieres formar en mí? Preguntamos, ¿tengo derecho a irme? No preguntamos, ¿dónde he pecado contra mi cónyuge? Preguntamos, ¿qué tan culpable es la otra persona? No preguntamos, ¿cómo puedo reflejar el amor de Cristo? Preguntamos, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? Y esas preguntas pueden nacer de dolores reales, pero también pueden nacer de un corazón que ya decidió su camino y solo busca permiso religioso para caminarlo. La Escritura no niega la dureza de vivir en un mundo caído. No romantiza matrimonios difíciles. No trata con desprecio a quienes han sufrido traición, abandono, indiferencia, abuso verbal, humillación o la devastación de un pacto roto.
El Señor conoce esas lágrimas. Él ve lo que otros no ven. Él sabe cuántas personas sonríen en público y se derrumban en privado. Pero precisamente porque Él conoce la profundidad del dolor humano, no nos da respuestas superficiales. Nos lleva a la raíz. Y la raíz, según Jesús, no empieza con el divorcio. Empieza con el matrimonio. Empieza con Dios haciendo al hombre y a la mujer. Empieza con una unión que no fue inventada por la cultura, ni por el Estado, ni por el deseo romántico, ni por la presión social. El matrimonio le pertenece a Dios antes de pertenecer a los esposos. Por eso nadie puede tratarlo como si fuera una posesión privada que se conserva mientras produce satisfacción y se desecha cuando exige sacrificio. El matrimonio no es un experimento emocional. Es un pacto delante de Dios. Esa verdad golpea directamente el corazón de nuestra época. Vivimos en una cultura que convierte el yo en medida de todas las cosas. Si yo me siento pleno, la relación sirve. Si yo me siento limitado, la relación estorba. Si yo me siento admirado, permanezco. Si yo me siento frustrado, busco otra posibilidad. Pero el pacto matrimonial no fue diseñado para girar alrededor del yo caído. Fue diseñado para mostrar algo más grande que nosotros. Fidelidad, entrega, compañía, permanencia, sacrificio, santificación y finalmente una sombra visible del amor de Cristo por su iglesia. Ahora bien, si esto es cierto, entonces muchos matrimonios no necesitan primero una nueva emoción. Necesitan una nueva reverencia, necesitan volver a temblar ante el hecho de que sus votos no fueron simples palabras bonitas pronunciadas en una ceremonia. Fueron promesas hechas delante de Dios. Y si Dios puso su sello sobre esa unión, entonces el problema no puede reducirse a si todavía siento lo mismo que antes. La pregunta es si estoy dispuesto a obedecer al Dios que unió lo que mi pecado ahora quiere separar. Tal vez alguien escucha esto y piensa, pero usted no sabe lo que yo he vivido. Es verdad. Ningún predicador conoce todos los detalles escondidos en cada casa, pero Dios sí. Y por eso este mensaje no empieza condenando apresuradamente a personas heridas. Empieza llamándonos a todos a someternos a la palabra. Porque si permitimos que los casos dolorosos sean la autoridad final, terminaremos construyendo doctrinas sobre emociones. Pero si la Escritura gobierna, entonces aún los casos más dolorosos deben ser traídos bajo la luz del Dios que sabe juzgar con justicia y sanar con misericordia. En este pasaje, Jesús nos va a mostrar que el divorcio nunca debe ser tratado como algo pequeño, que el matrimonio nunca debe ser reducido a un arreglo humano y que la dureza del corazón siempre busca convertir las concesiones de Dios en permisos para el egoísmo. Pero antes de mirar las excepciones, antes de preguntar cuándo una separación puede ser legítima, necesitamos recuperar lo que muchos han perdido: una visión alta, santa y seria del matrimonio delante de Dios. Porque si no entendemos lo que Dios unió, nunca lloraremos correctamente cuando el hombre lo separa. Cuando Jesús responde a los fariseos, no empieza donde ellos querían empezar. Ellos querían hablar de una salida permitida. Él los lleva a una autoridad superior. Ellos querían discutir una cláusula. Él les pregunta por Moisés. Y en esa pregunta hay una lección que la iglesia necesita recuperar con urgencia. Cuando el corazón humano está confundido, herido, endurecido o inclinado a justificarse, la primera voz que debe gobernarnos no es la cultura ni la experiencia, ni el consejo de un amigo, ni la estadística, ni siquiera el dolor que sentimos, sino la palabra de Dios. Esto no es fácil de aceptar en temas que tocan heridas reales. Cuando hablamos del matrimonio, del divorcio, de la permanencia del pacto, no estamos hablando de una teoría lejana. Estamos entrando en habitaciones donde hubo gritos. Estamos entrando en mesas donde por años se comió en silencio. Estamos entrando en recuerdos de hijos que vieron a sus padres destruirse con palabras.
Estamos entrando en historias donde alguien fue abandonado, traicionado, humillado o dejado solo con una carga que nunca escogió llevar. Y precisamente por eso necesitamos algo más firme que nuestras emociones. Las emociones pueden señalar que hay dolor, pero no pueden ser la autoridad que define la verdad. Jesús no desprecia el dolor humano. Él no es un intérprete frío de la ley. Él es el Señor compasivo, el que llora con los que lloran, el que ve a la oveja herida, el que conoce los secretos de cada casa. Pero su compasión nunca lo lleva a poner la sensibilidad humana por encima de la Escritura. Si alguien podía mirar una situación difícil con perfecta ternura, era Cristo. Y aún así, cuando los fariseos le preguntan por el divorcio, Él responde llevando la discusión a lo que Dios ha revelado. Esa es una corrección para nosotros. Porque muchas veces cuando enfrentamos un caso difícil, empezamos por la historia que más nos conmueve. ¿Y qué de esta mujer que sufre? ¿Y qué de este hombre abandonado? ¿Y qué de este matrimonio muerto desde hace años? Esas preguntas importan. No deben ser tratadas con indiferencia, pero no pueden ocupar el lugar de la pregunta principal. ¿Qué ha dicho Dios? Si empezamos con el caso, podemos terminar ajustando la verdad a la emoción. Si empezamos con Dios, entonces aún el caso más doloroso será tratado bajo una luz que no miente y una misericordia que no se vuelve permisiva. Una iglesia madura no apaga la compasión para obedecer la Biblia, aprende a obedecer la Biblia con verdadera compasión. Los fariseos apelan a Moisés diciendo que él permitió dar carta de divorcio. Pero Jesús corrige su lectura. Moisés no estaba celebrando el divorcio, no estaba presentándolo como ideal, no estaba ofreciendo una puerta cómoda para el hombre cansado de su esposa. Aquella regulación existía por causa de la dureza del corazón. Esa frase es decisiva. La ley estaba limitando el daño en un mundo donde el pecado ya había quebrado la armonía original. Pero una concesión dada por la dureza del corazón no debe ser convertida en licencia para seguir un corazón duro. Esto sucede todavía. El ser humano toma una provisión pastoral y la convierte en permiso egoísta. Toma una excepción y la transforma en regla. Toma un texto que limita el pecado y lo usa para justificar el deseo. ¿Cuántas veces alguien pregunta, no porque quiere obedecer, sino porque ya decidió separarse y busca una firma espiritual? ¿Cuántas veces una persona dice, yo tengo paz, cuando en realidad lo que tiene es alivio porque por fin dejó de luchar contra la voluntad que ya había escogido? ¿Cuántas veces se invoca a Dios después de haber ignorado a Dios durante todo el proceso? La dureza del corazón no siempre se ve como violencia abierta. A veces se ve como indiferencia prolongada. Un esposo que deja de escuchar a su esposa durante años y luego se sorprende de que ella esté quebrada. Una esposa que castiga con desprecio silencioso y después se declara víctima de la distancia. Dos personas que se acostumbran a vivir como compañeros administrativos, cuentas, hijos, compromisos, iglesia, calendario, pero sin ternura, sin confesión, sin búsqueda real de restauración. Y cuando el alma se seca, empiezan a llamar incompatibilidad a lo que muchas veces es una larga historia de egoísmo no arrepentido. No todo matrimonio difícil está muerto. A veces está desatendido. Esta es una palabra incómoda pero necesaria. Hay matrimonios que piden rescate cuando durante años rechazaron las pequeñas obediencias que habrían evitado el incendio. No pidieron perdón, no buscaron ayuda, no hablaron con honestidad, no oraron juntos, no se escucharon, no cuidaron sus palabras, no protegieron su intimidad, no pusieron límites a amistades peligrosas, no trataron el resentimiento cuando todavía era una semilla. Y luego, cuando el árbol dio fruto amargo, pensaron que la única solución era cortarlo todo. Cristo nos lleva al principio
porque quiere que veamos que el matrimonio no puede ser entendido correctamente desde el punto de vista del fracaso. Si comenzamos por la ruptura, todo parece girar alrededor de cómo salir. Pero si comenzamos por la creación, todo se ordena alrededor de lo que Dios quiso unir. Desde el principio Dios los hizo varón y hembra. No como dos individuos aislados buscando satisfacción privada, sino como dos criaturas llamadas a una unión de pacto, complementariedad, compañía y una sola carne. La frase una sola carne no es poesía romántica, es una realidad de pacto. El hombre deja padre y madre, la mujer entra en una nueva unión y ambos comienzan una vida que ya no puede ser reducida a lo mío y lo tuyo. Las alegrías se comparten, las cargas se comparten, las heridas de uno afectan al otro, las decisiones de uno arrastran al otro. Cuando uno descuida el pacto, no solo daña a la otra persona, se daña a sí mismo. Porque Dios ha unido sus vidas en una relación que ninguna otra relación terrenal reproduce de la misma manera. Por eso el divorcio duele tanto. No es simplemente cancelar un contrato, es desgarrar una unión. Cuando dos piezas han sido pegadas profundamente, separarlas no deja superficies limpias, algo se rompe, algo queda astillado, algo sangra. A veces la ley civil registra el final en una hoja, pero el alma tarda años en entender lo que fue arrancado. Los hijos, aunque no siempre sepan explicarlo, sienten que su mundo ha sido dividido. Las familias se reordenan alrededor de una herida. Los amigos toman distancia. La memoria se llena de fechas que ya no se celebran igual. Y sin embargo vivimos en una época que habla del divorcio con una ligereza casi cruel. Se presenta como reinicio, como empoderamiento, como búsqueda de autenticidad, como una decisión privada entre adultos. A veces puede haber situaciones donde la ruptura fue consecuencia de un pecado grave y real. Jesús mismo reconoce que hay casos que deben ser tratados con justicia, pero aun cuando haya una causa legítima, el divorcio nunca debe ser llamado hermoso. Puede ser permitido en ciertas circunstancias, pero sigue siendo testimonio de que el pecado ha hecho estragos donde Dios quiso unidad. Antes de preguntar cuándo se puede romper, debemos volver a preguntar qué fue unido. Antes de mirar las excepciones, debemos sentir el peso del pacto, porque solo cuando el matrimonio recupera su altura delante de Dios, la pregunta sobre el divorcio deja de ser una búsqueda de conveniencia y se convierte en una cuestión seria ante el Señor. Y ahora Jesús va a llevarnos más profundo todavía, no solo al diseño de la creación, sino al sello divino que descansa sobre el pacto matrimonial. Lo que Dios ha unido, ningún hombre debe atreverse a separar. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esa frase no es una sugerencia para matrimonios que atraviesan temporadas fáciles. Es una declaración de autoridad divina sobre una unión que el hombre no inventó y por tanto no tiene derecho a tratar como si fuera dueño absoluto de ella. Jesús no dice simplemente lo que ustedes decidieron unir. No dice lo que el Estado registró. No dice lo que la emoción sostuvo mientras fue intensa. Dice lo que Dios ha unido. Esa es la parte que nuestra generación quiere borrar. Podemos hablar del amor, de la compatibilidad, de los proyectos compartidos, de la atracción, de la estabilidad financiera, de la convivencia, pero si quitamos a Dios del centro, el matrimonio queda reducido a un acuerdo humano sostenido por la satisfacción humana. Y cuando la satisfacción baja, el acuerdo parece perder su fuerza. Pero Cristo nos obliga a mirar más alto. En el matrimonio bíblico no solo hay dos personas haciendo promesas. Hay un Dios santo poniendo su sello sobre un pacto. Esto cambia todo, porque si Dios une, entonces el esposo no mira a su esposa como una persona que puede reemplazar cuando se vuelve difícil amarla. Y la esposa no mira a su esposo como un proyecto descartable cuando deja de llenar ciertas expectativas. Ambos deben mirar el pacto con una reverencia que va más allá del estado emocional del día. Hay días en que el amor se siente como alegría espontánea.
Hay días en que el amor se siente como decisión costosa, pero el pacto no pierde valor cuando el sentimiento fluctúa. Una cultura inmadura cree que el amor es verdadero solo cuando no cuesta. Cristo nos muestra que el amor más verdadero fue el que se entregó cuando más costaba. Por eso el matrimonio cristiano no puede ser gobernado por la lógica del consumo. Si un servicio deja de servir, se cancela. Si un producto decepciona, se reemplaza. Si una aplicación ya no entretiene, se borra. Pero una esposa no es un servicio. Un esposo no es un producto. Un pacto no es una suscripción emocional. Cuando una generación empieza a tratar personas como opciones renovables, inevitablemente terminará llamando libertad a la incapacidad de permanecer fiel. Piensa en el esposo que regresa a casa cansado y ya no ve a una mujer a quien cuidar, sino una carga más en su lista de demandas. Piense en la esposa que mira a su marido y ya no ve a un compañero de pacto, sino a una decepción acumulada. Piense en esa pareja que conversa solo de cuentas, transporte, escuela, horarios, reparaciones, pero ya no sabe hablar del alma. El problema no apareció de repente. Muchas veces fue creciendo en pequeñas desobediencias, una palabra dura no confesada, una ternura aplazada, una comparación guardada, una conversación evitada, una oración abandonada. El matrimonio rara vez se rompe en un solo día. Muchas veces se va rompiendo por pequeñas traiciones que nadie quiso llamar pecado a tiempo. Jesús lleva a sus oyentes al principio porque quiere restaurar la visión antes de tratar la fractura. Dios hizo varón y hembra. Dios llamó al hombre a dejar padre y madre. Dios estableció que los dos serían una sola carne. Esa unidad no es meramente física. Es una unión de vida, dirección, afectos, deberes, historia, vulnerabilidad y responsabilidad. Ya no se trata de dos individuos negociando ventajas privadas, sino de una vida compartida bajo Dios. Y aquí se revela otra distorsión moderna. Muchos entran al matrimonio preguntando qué recibirán, no qué prometerán. Buscan a alguien que los haga sentir importantes, admirados, deseados, seguros, completos. Pero el matrimonio no fue diseñado para que un pecador encuentre en otro pecador la plenitud que solo Dios puede dar. Cuando esperamos que el cónyuge sea salvador, tarde o temprano lo convertiremos en culpable de nuestra insatisfacción espiritual. Un hombre puede decir, mi esposa ya no me hace feliz, pero tal vez nunca se preguntó si él la está amando como alguien que hizo un voto delante de Dios. Una mujer puede decir, mi esposo no llena mis necesidades, pero tal vez necesita discernir cuáles de esas necesidades han sido infladas por una cultura que le enseñó a buscar adoración donde debía practicar fidelidad. No estoy hablando de sufrimientos reales que deben ser atendidos con seriedad pastoral. Estoy hablando de esa tendencia del corazón a convertir el matrimonio en un altar donde el yo exige sacrificios diarios. El gran propósito del matrimonio no es que el yo sea adorado, es que Dios sea glorificado. Esto no elimina la alegría matrimonial. Al contrario, la pone en su lugar correcto. Cuando un matrimonio busca primero representar la fidelidad de Dios, la felicidad deja de ser un ídolo exigente y puede convertirse en fruto. Pero cuando la felicidad se vuelve el Dios del matrimonio, cualquier dificultad parece una blasfemia contra ese Dios. Entonces la persona dice, Dios quiere que yo sea feliz, usando una frase piadosa para justificar una desobediencia que no quiere examinar. La Escritura nos llama a algo más profundo que felicidad inmediata. Nos llama a santidad, fidelidad, paciencia, sacrificio, perdón, ternura perseverante, verdad en amor. Y muchas veces Dios usa el matrimonio precisamente para mostrarnos lo que no queríamos ver de nosotros mismos. El egoísmo que parecía pequeño se vuelve evidente. La impaciencia sale a la superficie. El orgullo aparece en discusiones insignificantes. La necesidad de controlar se revela.
la dificultad para pedir perdón queda expuesta. El matrimonio no solo muestra cuánto amamos, también revela cuánto necesitamos ser santificados. Por eso el esposo que se queja constantemente de las debilidades de su esposa debe recordar cómo Cristo ama a su iglesia. Cristo no amó a una esposa perfecta, la amó para santificarla. No se entregó porque ella era digna, sino para hacerla suya por gracia. Y Pablo dice que ese amor es el patrón para el marido. Amar no significa aprobar el pecado del cónyuge ni ignorar problemas reales. Significa asumir una postura de pacto, buscar el bien espiritual del otro, cuidar, servir, hablar verdad, perdonar, perseverar y ser instrumento de gracia, no acusador permanente. Y la esposa, al mirar su matrimonio, también debe recordar que el pacto no es un lugar para cultivar desprecio. Hay formas de desprecio que no suenan violentas, pero destruyen lentamente. La ironía constante, la comparación con otros hombres, el silencio castigador, la exposición de las fallas del esposo ante terceros, la resistencia a toda palabra de reconciliación. Una casa puede estar limpia, ordenada y tranquila y aún así oler a distancia espiritual. Aquí hay una aplicación inmediata. Antes de preguntarse si su matrimonio puede sobrevivir, pregúntese: ¿qué obediencia ha estado posponiendo usted? No la del otro, la suya. ¿Debe pedir perdón? ¿Debe buscar ayuda pastoral? ¿Debe cortar una relación emocionalmente peligrosa? ¿Debe apagar una pantalla y volver a mirar a los ojos? ¿Debe dejar de usar el cansancio como excusa para no amar? ¿Debe confesar amargura? ¿Debe volver a orar con su cónyuge aunque al principio se sienta incómodo? No espere sentir reverencia por el pacto para obedecer. Obedezca y la reverencia empezará a regresar. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que vivimos en un mundo caído y la misma escritura que eleva el matrimonio también habla a situaciones donde el pecado ha quebrado gravemente el pacto. Por eso los discípulos, todavía inquietos, vuelven a preguntar en privado. Y allí Jesús dirá palabras que suenan duras para una generación ligera, pero necesarias para una iglesia que debe aprender a distinguir entre misericordia bíblica y permiso humano. Cuando los discípulos vuelven a preguntar en privado, queda claro que la respuesta de Jesús no había satisfecho la curiosidad que ellos traían. El Señor había levantado la mirada hacia el diseño de Dios, pero ellos todavía querían saber qué ocurría con el divorcio. Y no debemos juzgarlos con demasiada rapidez porque esa misma inquietud vive en nosotros. Después de oír que el matrimonio es un pacto sellado por Dios, inmediatamente queremos preguntar: ¿y en qué casos se puede romper? ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo queda alguien libre? ¿Qué ocurre cuando el pecado del otro ha destruido lo que debía proteger? Esas preguntas no son pequeñas. A veces nacen de una conciencia que quiere excusarse, pero otras veces nacen de un dolor real. Hay personas que no preguntan por curiosidad teológica, sino porque han vivido traición. Hay cónyuges que han visto su pacto profanado por infidelidad. Hay creyentes que han llorado durante noches enteras preguntándose si perdonar significa ignorar, si permanecer significa negar la gravedad del pecado. Si buscar restauración es posible cuando la otra persona no se arrepiente. La Biblia no trata esas situaciones como si no existieran, pero tampoco permite que el dolor nos convierta en legisladores por encima de Dios. Jesús responde con una claridad que nuestra generación considera dura. Cualquiera que se divorcia de su cónyuge y se casa con otro, sin causa legítima, comete adulterio. Esto golpea directamente la ligereza con que muchos tratan el pacto. Para Dios, el simple hecho de que una autoridad civil reconozca una separación no significa automáticamente que el vínculo haya sido borrado delante del cielo. El papel humano puede registrar una ruptura, no puede anular por sí mismo lo que Dios unió. Vivimos en sociedades donde el divorcio puede tramitarse como un procedimiento administrativo.
Se firman documentos, se reparten bienes, se establecen visitas, se cambia el estado civil y todo parece quedar ordenado. Pero el alma sabe que no es tan simple. Un juez puede cerrar un expediente, no puede borrar años de promesas. Un documento puede separar direcciones, no puede impedir que los hijos carguen preguntas. Una firma puede cambiar apellidos en formularios. No puede sanar automáticamente el desgarro de una sola carne. Por eso Jesús no deja el tema en la superficie. Si alguien abandona el pacto por cualquier causa y entra en una nueva unión, no debe imaginar que Dios llama inocente a lo que nació de una ruptura ilegítima. La palabra adulterio aparece porque el vínculo matrimonial no puede ser deshecho por el capricho, el cansancio, la pérdida de entusiasmo, la aparición de una persona más atractiva o esa frase moderna que suena tan espiritualizada y tan peligrosa: ya no siento paz. No todo alivio después de una decisión significa aprobación de Dios. A veces es solo el descanso temporal de haber dejado de pelear contra lo que queríamos hacer. Ahora bien, la Escritura también habla de una excepción. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona la inmoralidad sexual como causa por la cual el cónyuge inocente puede quedar libre para iniciar un divorcio. No porque el divorcio sea hermoso, no porque sea el ideal, no porque Dios se deleite en la ruptura, sino porque la infidelidad sexual ataca de manera profunda la unión de una sola carne. El pecado ha profanado el pacto de tal modo que Dios permite en ese caso que la parte inocente no quede obligada a sostener una unión que la otra persona ha quebrantado gravemente. Pero debemos decirlo con precisión pastoral: permitir no es mandar. Que Dios permita el divorcio por causa de infidelidad no significa que la parte inocente siempre deba divorciarse. Hay lugar para arrepentimiento, hay lugar para perdón. Hay matrimonios que han pasado por heridas profundas y por la gracia de Dios han sido restaurados con lágrimas, ¿verdad? Disciplina, paciencia, rendición y un largo camino de reconstrucción. Pero también hay casos donde no hay arrepentimiento real, donde la traición continúa, donde la confianza ha sido destruida de tal manera que la parte inocente puede, delante de Dios, tomar una decisión dolorosa pero legítima. La restauración no se produce por negar la gravedad del pecado. Se produce cuando la verdad y el arrepentimiento se encuentran bajo la gracia. Aquí la iglesia necesita mucha sabiduría. No debemos empujar apresuradamente a una persona traicionada a reconciliarse como si el perdón fuera una manera rápida de cerrar el caso. Tampoco debemos alimentar resentimientos y hacer que el divorcio parezca la primera y mejor salida. Debemos caminar con las almas bajo la palabra, preguntando con seriedad: ¿hubo pecado que rompe el pacto? ¿Hay arrepentimiento verdadero? ¿Hay disposición a rendir cuentas? ¿Hay protección para el vulnerable? ¿Hay esperanza real de restauración o solo presión para mantener una apariencia? También el apóstol Pablo trata situaciones en las que un creyente es abandonado por un cónyuge incrédulo. Allí se muestra otra dimensión de la misericordia de Dios en un mundo caído. El creyente no debe ser esclavizado por una persona que decide romper la convivencia y abandonar el pacto. Pero incluso en esos casos, la Escritura no habla con el espíritu liviano de quien celebra una oportunidad para empezar de nuevo. Habla con la sobriedad de quien sabe que el pecado ha entrado donde debió haber permanencia. Esto nos obliga a rechazar dos errores opuestos. El primero es el legalismo frío, que aplasta a personas heridas y trata todos los divorcios como si fueran exactamente iguales, sin distinguir entre el culpable y el abandonado, entre el traidor y el traicionado, entre el que rompe el pacto y el que sufre la ruptura. El segundo error es el permisivismo sentimental, que convierte cada dolor matrimonial en autorización para deshacer votos. Ambos errores deshonran a Dios.
Uno olvida la misericordia, el otro olvida la santidad. La verdad bíblica camina por un sendero más estrecho, honra el pacto, reconoce la dureza del corazón, permite lo que Dios permite, prohíbe lo que Dios prohíbe, llama pecado al pecado, llama gracia a la gracia y nunca permite que el ser humano trate el matrimonio como si fuera propiedad de sus emociones. Tal vez alguien está escuchando y siente que estas palabras abren una herida antigua. Quizás hubo un divorcio en su historia. Quizás usted fue culpable, quizás fue abandonado, quizás no supo qué hacer. Quizás tomó decisiones sin luz, sin consejo, sin madurez y ahora mira hacia atrás con una mezcla de vergüenza y tristeza. La palabra no viene para destruir al quebrantado que se arrepiente, pero sí viene para impedir que llamemos normal a lo que Dios nunca llamó normal. Y antes de hablar a los divorciados con esperanza, antes de llevar consuelo a los heridos, debemos hablar a los matrimonios que todavía pueden ser cuidados. Porque muchos no están ante una excepción bíblica, están ante años de descuido que, si no son tratados pronto, podrían convertirse en ruinas. A los matrimonios que todavía están de pie, aunque estén cansados, la palabra les dice algo urgente: no esperen a que el pacto esté en ruinas para empezar a cuidarlo. Hay incendios que al principio fueron una chispa pequeña, una conversación evitada, una disculpa postergada, una mirada fría, un hábito secreto, una prioridad desordenada. Un después hablamos que se repitió tantas veces que se convirtió en estilo de vida. Y cuando finalmente el humo llena la casa, ambos se preguntan cómo llegaron allí. Ningún matrimonio se fortalece por accidente. La fidelidad no crece por ósmosis. La ternura no se mantiene viva sin cultivo. La comunicación no se restaura si siempre se aplaza. Una casa puede tener muebles bonitos, una agenda organizada, hijos bien vestidos, cuentas pagadas y presencia dominical en la iglesia, y aún así estar espiritualmente descuidada. El matrimonio necesita tiempo, atención, confesión, escucha, oración, límites, paciencia y una disposición diaria a morir al egoísmo. El problema es que muchas parejas quieren los frutos de un pacto cuidado, sin practicar las obediencias que lo cuidan. Quieren cercanía sin vulnerabilidad, quieren paz sin arrepentimiento, quieren respeto sin humildad, quieren intimidad sin servicio. Quieren que el otro cambie, pero se resisten a preguntar: Señor, ¿qué debe cambiar en mí? Y esa pregunta es dolorosa porque deja de usar al cónyuge como explicación total del problema. Esposo, antes de decir que tu esposa es fría, pregúntate cuántas veces la has dejado sola llevando cargas que debieron ser compartidas. Antes de decir que ella no te admira, pregúntate si la has cuidado con la ternura de un hombre que entiende que esa mujer es ahora tu propia carne. Antes de quejarte de sus debilidades, pregúntate si has sido para ella un instrumento de santificación o una voz constante de desgaste. La autoridad masculina en el hogar no fue dada para comodidad egoísta, sino para servicio sacrificial bajo Cristo. Esposa, antes de decir que tu esposo es imposible, pregúntate si el desprecio ha encontrado un lugar cómodo en tu corazón. Antes de contar sus defectos a otros, pregúntate si has llevado primero esa carga delante del Señor con un espíritu humilde. Antes de concluir que ya no hay nada que hacer, pregúntate si has confundido cansancio con rendición definitiva. Hay dolores reales que no deben ser negados, pero también hay formas sutiles de dureza que se esconden detrás del cansancio. El matrimonio cristiano no se conserva con discursos sobre el matrimonio, se conserva con obediencia en lo pequeño. Tal vez una de las prácticas más urgentes para muchos hogares sea recuperar la confesión sencilla. No una confesión dramática, no una escena religiosa para calmar la culpa, sino palabras claras. Pequé contra Dios y contra ti. No debí hablar así. No debí esconder eso. No debí tratarte con indiferencia.
No debí usar tu debilidad para justificar mi frialdad. Hay matrimonios que no necesitan primero una conferencia, sino una frase honesta que no se ha dicho en años. Otra práctica inmediata es proteger los límites. Nadie cae en adulterio de un día para otro. Muchas veces empieza con conversaciones que parecían inocentes, con comparaciones silenciosas, con mensajes que se borran, con confidencias que debieron pertenecer al cónyuge, con una atención emocional recibida de alguien que no tenía derecho a ocupar ese lugar. El pecado sexual rara vez entra como un ladrón ruidoso, muchas veces entra como un invitado que fue tolerado demasiado tiempo. No juegue con lo que puede destruir su casa. No alimente una cercanía que no podría mostrar con limpia conciencia delante de su cónyuge. No llame amistad a lo que en secreto está debilitando su fidelidad. No use las fallas de su esposo o de su esposa como permiso para buscar afuera lo que Dios le llama a trabajar dentro del pacto. Una fantasía no es inofensiva porque todavía no se ha convertido en acto. El corazón que se entretiene con la traición ya está ensayando una ruptura. Y también deben proteger el tiempo. Hay matrimonios que no están en crisis por un gran pecado visible, sino por negligencia prolongada. Todo ocupa un lugar: trabajo, ministerio, hijos, redes, compromisos, cansancio, entretenimiento. Pero el pacto queda al final, recibiendo las migajas de dos personas agotadas. No se sorprendan si una relación alimentada con sobras empieza a mostrar hambre. Hablen. Caminen, oren, coman sin pantallas, escuchen sin preparar defensa, hagan preguntas que no sean solo logísticas, vuelvan a interesarse por el alma del otro. Esto no es sentimentalismo, es obediencia. Y recuerden algo más: Dios usa el matrimonio para santificar. Esto significa que parte de lo que le molesta de su cónyuge puede ser precisamente el instrumento que Dios está usando para exponer su impaciencia, su orgullo, su necesidad de control, su idolatría de comodidad. No todo defecto del otro es una excusa para huir. A veces es un aula donde Dios está formando paciencia, humildad, perseverancia y amor real. Por supuesto, esto no significa tolerar pecado grave sin buscar ayuda. No significa encubrir violencia, infidelidad, abuso, manipulación o patrones destructivos. La iglesia debe acompañar con seriedad y sabiduría a quienes están en peligro o bajo pecado devastador. Pero muchos matrimonios no están hoy ante una excepción bíblica, están ante una decisión diaria: seguir cultivando la distancia o empezar a obedecer en lo concreto. Quizás esta noche antes de dormir alguien necesita apagar el teléfono y decir: tenemos que hablar, pero esta vez no para ganar. Necesitamos hablar delante de Dios. Quizás alguien necesita llamar a un pastor, buscar consejo, confesar un pecado, cortar una relación peligrosa, pedir perdón a sus hijos por el ambiente que han respirado. Quizás alguien necesita dejar de esperar que el otro dé el primer paso y comenzar con una obediencia pequeña pero real. Porque el pacto no se honra solo evitando el divorcio. Se honra amando, cuidando, perdonando, corrigiendo, escuchando, protegiendo y volviendo una y otra vez al Dios que puso su sello sobre esa unión. Pero esta palabra no es solo para los casados. También hay quienes todavía no han entrado en el pacto y necesitan entender que una decisión tomada a la ligera puede marcar toda una vida. A los solteros, la palabra también les habla antes de que hagan votos que no podrán tratar como si fueran emoción pasajera. Vivimos en una época que prepara a las personas para enamorarse, pero no necesariamente para hacer pacto. Les enseña a buscar química, compañía, atracción, validación, estabilidad, alguien que los haga sentir especiales. Alguien que llene vacíos que jamás debieron ser puestos sobre los hombros de otra criatura. Y luego muchos entran al matrimonio con expectativas tan torcidas que
cuando la realidad aparece, piensan que se equivocaron de persona, cuando tal vez el problema es que se casaron con una idea equivocada del matrimonio. No es malo desear casarse. La Escritura honra el matrimonio, no trata el deseo de compañía como algo vergonzoso. Pero una cosa es desear el matrimonio como un don de Dios, y otra muy distinta es correr hacia Él como quien busca un remedio para su soledad, una cura para su inseguridad o una plataforma para su felicidad personal. Si usted entra al matrimonio buscando que otro pecador sea su salvador emocional, inevitablemente terminará castigándolo por no poder ocupar el lugar de Cristo. Por eso, soltero, antes de preguntarte con quién te vas a casar, pregúntate qué clase de persona estás llegando a ser delante de Dios. No solo si eres atractivo, no solo si tienes metas, no solo si puedes sostener una conversación agradable, no solo si tienes emociones intensas. Pregúntate si estás aprendiendo a morir a ti mismo. Pregúntate si sabes pedir perdón. Pregúntate si sabes trabajar, servir, esperar, escuchar, rendir cuentas, resistir tentaciones, recibir corrección. Porque el matrimonio no crea carácter de la nada, revela y presiona el carácter que ya vienes cultivando. Una boda puede cambiar tu estado civil, pero no convierte automáticamente el egoísmo en amor sacrificial. Muchos jóvenes se preparan más para la ceremonia que para el pacto. Piensan en vestido, fotografías, música, lugar, luna de miel, pero no meditan seriamente en lo que significa unir su vida a otra persona delante de Dios. Una ceremonia puede durar 1 hora, el pacto exige una vida. Las emociones del noviazgo pueden ser intensas. La fidelidad matrimonial será probada en días ordinarios, con cuentas, cansancio, enfermedades, desacuerdos, hijos, responsabilidades, silencios incómodos, decisiones difíciles y pecados que tendrán que ser confesados. Por eso no elijas solo con los ojos. La belleza puede ser un regalo, pero no es fundamento suficiente para un pacto. La atracción puede acompañar, pero no puede gobernar. Si te casas principalmente por apariencia, tarde o temprano descubrirás que el rostro envejece, el cuerpo cambia, el entusiasmo inicial baja y lo que quedará en la casa será el carácter. Entonces será demasiado tarde para descubrir que te uniste a alguien que no teme a Dios, no ama la palabra, no sabe arrepentirse, no quiere crecer, no escucha consejo y solo sabe demandar. Busca una persona a quien amar en obediencia a Cristo, no simplemente una persona que alimente tu necesidad de sentirte amado. Esto suena extraño para una cultura que pregunta primero, ¿qué me da esta relación? Pero el amor cristiano pregunta, ¿estoy dispuesto a buscar el bien de esta persona delante de Dios? Si todo tu criterio para casarte es como esa persona te hace sentir ahora, estás construyendo sobre arena. Porque habrá días en que no sentirás lo mismo. Y cuando esos días lleguen, necesitarás algo más profundo que emoción. Necesitarás convicción, pacto, temor de Dios y gracia. También pide consejo. Y no busques consejo solo en quienes te dirán lo que quieres oír. Busca a personas que amen más tu alma que tu entusiasmo. Padres piadosos, pastores, hermanos maduros, creyentes que puedan mirar la relación sin estar cegados por la emoción. Si todos los que te aman y conocen a Dios te advierten, no desprecies sus palabras diciendo, ellos no entienden lo que sentimos. Tal vez sí entienden algo que tú, por sentir demasiado, ya no puedes ver con claridad. El enamoramiento puede ser una bendición, pero también puede hacer que una persona ignore señales que después lamentará. Una falta de dominio propio que se presenta como pasión. Una manipulación que se presenta como cuidado. Celos que se presentan como amor. Desinterés espiritual que se presenta como todavía está creciendo. Falta de trabajo y responsabilidad que se justifica como temporada difícil. Mentiras pequeñas que se explican como malentendidos. Desprecio por la iglesia que se disfraza de independencia. No minimices lo que Dios está usando para advertirte.
Mejor una soledad temporal bajo la voluntad de Dios que un pacto tomado a la ligera y cargado con lágrimas innecesarias. Esto no significa buscar una persona perfecta, no existe. Si esperas casarte con alguien sin pecado, permanecerás soltero por razones equivocadas o te engañarás miserablemente. El punto no es encontrar perfección, sino discernir dirección. Esa persona camina hacia Cristo, se arrepiente cuando peca, recibe corrección, ama a la iglesia, tiene hambre de la palabra, trata con respeto a su familia. ¿Qué hace cuando no obtiene lo que quiere? ¿Cómo habla de personas que ya no le benefician? ¿Cómo maneja el dinero, la frustración, la tentación, el conflicto? Y también debes permitir que esas preguntas te sean hechas a ti. Porque quizá el problema no es que no encuentras una persona adecuada, quizá Dios está mostrando que tú necesitas ser formado antes de hacer votos. No para que algún día merezcas el matrimonio, sino para que no entres en él con una inmadurez que hará sufrir a otra persona. Soltero, ora por un cónyuge si Dios pone ese deseo en tu corazón, pero ora también por santidad. Ora por discernimiento, ora por paciencia, ora por dominio propio, ora por la humildad de recibir consejo. Ora para no negociar convicciones por miedo a quedarte solo. Ora para no confundir intensidad con amor, ni compatibilidad superficial con unidad espiritual. Y si el Señor te llama a permanecer soltero por una temporada o por toda la vida, recuerda que tu plenitud no depende de un anillo. Tu identidad está en Cristo, no en tu estado civil. Pero hay otro grupo que necesita escuchar una palabra distinta, una palabra que debe ser pronunciada con cuidado. Aquellos que ya pasaron por el dolor de un divorcio. Porque una predicación fiel no solo eleva el pacto, también debe llevar el bálsamo del evangelio a quienes miran su historia con lágrimas, culpa o vergüenza. A los divorciados la palabra debe hablarles con verdad, pero también con una ternura que no humille a quien ya viene cargando una historia dolorosa. Si usted ha pasado por un divorcio, tal vez este mensaje ha removido recuerdos que preferiría mantener cerrados. Quizás volvió a sentir el peso de decisiones tomadas hace años. Quizás recordó conversaciones, papeles firmados, hijos llorando, noches de culpa, meses de enojo, o esa sensación extraña de estar rodeado de personas y aún así sentirse marcado por una palabra, divorciado, divorciada. Pero escuche esto con atención, si usted está en Cristo, esa no es su identidad final. Su identidad primaria no es el estado civil que aparece en un documento, ni la ruptura que aparece en su memoria, ni el pecado que aparece en su pasado. Su identidad primaria es que pertenece a Jesucristo. Si se ha arrepentido y ha venido a Él por fe, usted no es ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. No está sentado en una esquina menor de la gracia. No está condenado a vivir como si la sangre de Cristo limpiara muchas cosas, pero no esa. La Biblia no trata el divorcio injustificado como algo pequeño, no debemos hacerlo nosotros. Pero tampoco lo presenta como pecado imperdonable. La cruz no es débil delante de historias rotas. Cristo no salva solo a personas con biografías ordenadas. Él salva a pecadores. Salva culpables. Salva abandonados, salva personas que pecaron y personas que sufrieron el pecado de otros, salva a quienes miran atrás y dicen no debía hacerlo, y también sostiene a quienes miran atrás y dicen yo no quise esa ruptura, pero la sufrí. Aquí necesitamos distinguir, si usted fue quien quebrantó el pacto con pecado, no busque consuelo negando la culpa, busque consuelo en el arrepentimiento verdadero y en el perdón pleno de Cristo. No diga, ya no importa, sí importa, importa porque Dios es santo, importa porque hubo promesas, importa porque otras personas pudieron haber sido heridas, pero precisamente porque importa, necesita traerlo a la cruz, no esconderlo bajo excusas. Confiese lo que deba confesar, restituya lo que pueda restituir, pida perdón donde sea necesario, acepte consecuencias con humildad.
y luego no viva como si su pecado fuera más fuerte que el Salvador. Si usted fue abandonado, traicionado o herido, tampoco permita que esa experiencia se convierta en el nombre de su alma. El abandono duele, pero no define su valor delante de Dios. La traición puede haber roto una etapa de su vida, pero no tiene autoridad para cancelar la promesa de Cristo. Quizás hubo noches en que se preguntó, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cómo sigo ahora? El Evangelio no responde todas las preguntas de la misma manera, pero sí afirma algo firme. Si usted está en Cristo, no está desamparado. El Señor es sostén del quebrantado. Él ve lo que otros no vieron. Él juzga con justicia lo que otros explicaron con ligereza. Y a quienes tienen hijos marcados por una ruptura, la aplicación no es vivir bajo culpa paralizante, sino caminar en humildad presente. No puede reescribir la historia, pero puede hablar verdad hoy. Puede pedir perdón si debe hacerlo. Puede dejar de usar a sus hijos como mensajeros de resentimiento. Puede negarse a destruir la imagen del otro padre o madre por venganza. Puede mostrar que la gracia no cambia el pasado, pero sí cambia la manera en que vivimos después del pasado. El arrepentimiento verdadero no viaja al ayer para deshacerlo. Obedece a Dios hoy con lo que queda en sus manos. A los casados, cuiden el pacto. A los solteros, entren en el pacto con temor de Dios. A los divorciados, no huyan de la verdad ni de la gracia. Y a todos, sin excepción, recuerden que el matrimonio no es el único lugar donde el pecado ha hecho ruinas. Hay personas casadas legalmente que necesitan arrepentirse hoy más que algunos divorciados. Hay solteros con doble vida que necesitan correr a Cristo. Hay familias intactas por fuera y podridas de orgullo por dentro. Hay creyentes que nunca han roto un matrimonio, pero han roto la paz de su casa con palabras crueles, indiferencia y soberbia. Por eso este pasaje no debe dejarnos simplemente con una opinión sobre el divorcio. Debe llevarnos al Evangelio, porque el problema más profundo no es solo que el hombre separa lo que Dios unió, es que el hombre en su pecado se separó del Dios que lo creó. Y Cristo vino precisamente a reconciliar lo que el pecado había destruido. Él es el esposo fiel que amó a una esposa indigna. Él no abandonó a su iglesia cuando vio sus manchas. Él se entregó para lavarla. Él cargó con la culpa de su pueblo. Él fue fiel hasta la muerte. Esa es la esperanza para todo hogar, para todo soltero, para todo divorciado, para todo pecador. No una esperanza sentimental que niega la gravedad del pecado, sino una esperanza comprada con sangre. En Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Hay gracia para empezar a obedecer. Hay sabiduría para cuidar lo que aún está de pie. Hay consuelo para lo que fue quebrado. Hay disciplina para lo que debe ser restaurado. Hay identidad para quien se siente marcado por su historia. Así que venga a Cristo. Venga con su matrimonio cansado. Venga con su soltería ansiosa, venga con su divorcio doloroso, venga con su culpa, su vergüenza, su dureza, sus excusas, sus heridas. No venga a negociar con Dios, venga a rendirse. Porque el mismo Señor que dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, es el Salvador que recibe al quebrantado, que se arrepiente y cree. Y si usted está casado, vuelva a su casa no solo diciendo no debo divorciarme, sino preguntando ¿cómo puedo amar de tal manera que mi matrimonio apunte a Cristo? Si está soltero, no pregunte solo ¿quién me hará feliz?, sino ¿a quién podré amar con fidelidad delante de Dios? Si está divorciado, no diga mi historia terminó allí, sino mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque cuando Cristo es el centro, el pacto deja de ser una carga meramente humana y se convierte en un escenario donde la gracia enseña a pecadores a amar, perdonar, permanecer, sanar y obedecer bajo la mirada de Dios. The truth is endless, so wide, so far.
but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing